bendiga, mi nombre es José Luis Morales y quiero ministrar con alabanza mi Jesús, mi amado. Agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Sí, Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor conmigo merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es José Rodríguez. Para la gloria de Dios voy a cantar la alabanza, que se abran los cielos. A
ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevarte esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. A ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y traerte estas palabras de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. A ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte estas palabras de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubra hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué maravilloso es este día en la presencia del Señor. El día que el Señor nos ha permitido disfrutarlo. Por eso te agradezco que estés con nosotros en este momento para poder presentar la palabra del Señor de la manera que Él siempre nos ha dispuesto. Así que estamos contentos, es un día más. A pesar de la adversidad, a pesar de la crisis, el Señor está con nosotros. Y yo quiero que tú entiendas eso. Dios está contigo para bendecirte, para ayudarte, para auxiliarte, para resolver tus situaciones, para permitirte un día más en su presencia. Te invito a que consideremos en este día el tema el camino correcto. Y vamos a fundamentarnos en el verso que está en el capítulo 6 del Evangelio según Juan, el número 68, que dice: respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y cuando nosotros evaluamos esta expresión y el tema sobre todo, estamos hablando del camino correcto, pues tenemos que pensar obviamente en lo que significa el camino. Un camino no es otra cosa que un medio a través del cual nosotros nos dirigimos de un punto a otro. Y la geometría nos dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Así que obviamente
el camino, el correcto, debe ser recto. Debe estar encauzado en una dirección que permita llegar lo más pronto posible. Cuando hay desvíos, cuando hay desviaciones, pues sencillamente no es el mejor camino, porque nos quita tiempo de nuestra vida y no nos permite llegar y aprovechar bien el tiempo. Por eso es que cuando hablamos del camino correcto, estamos hablando del camino de Dios. Yo siempre estoy en esa dirección. Quizás tú digas, él siempre se está hablando de Dios y todo lo relaciona con Dios. Pues así es, porque nuestra realidad tiene que verse dentro del marco de la voluntad de Dios para nosotros. Y es maravilloso poder experimentar su grandeza, su gozo, su bendición. Estamos en sus manos y solamente queremos hacer su voluntad. Por eso te invito a que sigamos considerando esta expresión en este momento, porque tiene mucho que darnos. Tenemos mucho que aprender de esta expresión para poder encauzarnos en nuestra vida. Obviamente nuestra vida demanda un camino correcto para nosotros poder enfrentarnos a todas las circunstancias que se nos presentan a diario. Cuando nosotros hablamos de un camino, estamos hablando de un objetivo. Obviamente nosotros, para llegar a un lugar, pues tenemos que utilizar un camino, como dijimos, y el lugar donde vamos es el objetivo. Así que es importante que nosotros entendamos claramente todos los conceptos asociados. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, en un momento dado que estaba hablando con sus discípulos, Jesús les dice, ustedes saben a dónde yo voy, porque Él le está hablando del reino de Dios, le está hablando de la mansión celestial, de las moradas que Él fue a preparar, ¿verdad? Después que salió de aquí, el Señor fue a preparar moradas para todos nosotros, los que estemos dispuestos a entrar en su camino. Y entonces, en un momento dado, Él le dice a los discípulos, ustedes saben a dónde yo voy. Y entonces Tomás, uno de los discípulos, ¿verdad?, de los 12, de quien hablamos la semana pasada, Tomás le pregunta al Señor en este momento, pero maestro, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Porque Jesús les había dicho eso, ustedes saben a dónde yo voy y por lo tanto saben cuál es el camino. Pues Él le dice, no, nosotros no sabemos a dónde tú vas. Tomás, igual que muchos de los discípulos, nunca entendieron a Jesucristo. Por eso Él hace este tipo de preguntas, porque Jesús entendía que ellos sabían, porque Él les había enseñado. Pero lamentablemente hay gente que por más que el Señor trabaje con ellos, siempre están un poco confundidos. La confusión no es buena en la vida, y mucho menos en el Evangelio, porque nosotros tenemos que estar claros en los conceptos que desarrollamos, tenemos que estar claros en las cosas que hacemos y tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos. Hay mucha gente que sencillamente actúa, pero no se detienen a analizar por qué ellos actúan como actúan, qué es lo que los mueve en la dirección de moverse en tal forma. Pues es importante para nosotros entender que tenemos que tener objetivos en la vida, metas. Cuando nosotros hacemos un plan, una de las cosas más importantes en el plan es definir la meta que queremos lograr o las metas que queremos lograr con el desarrollo de un plan. Pues miren, de la misma forma ocurre en nuestra vida espiritual. Dios planificó la vida del ser humano y Dios planificó el camino, planificó el objetivo, planificó la meta general del ser humano. Obviamente la meta nuestra es la vida eterna. Y Dios eso fue lo que planificó, eso fue lo que ideó para que nosotros desarrollemos nuestra vida teniendo como objetivo esa meta. Así que es importante entender, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes saben para dónde yo voy y por lo tanto saben cuál es el camino. Pues la pregunta de Tomás nos tiene que hacer pensar y nos lleva a formular otras preguntas. Por ejemplo, si Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Eso plantea una situación real en la vida de mucha gente. Si tú no sabes para dónde vas, pues no sabes qué camino tomar. Y es uno de los problemas serios en la vida de mucha gente. Viven a la deriva, viven sin saber realmente cuál es su objetivo fundamental en la vida. Y si no sabes cuál es tu objetivo fundamental, cuáles son tus metas, cuáles son tus prioridades que debes establecer, realmente no vas a poder llegar a ningún lado. Es como la persona que se dirige a una dirección pero no tiene la dirección. O sea, se dirige a un lugar pero no tiene dirección, así que no sabe para dónde va.
Y aunque pueda escoger un camino de los muchos que hay, porque siempre en la vida hay muchos caminos, y nosotros tenemos que estar claros en eso, hay muchos caminos, muchas posibilidades, incluyendo la vida espiritual. Hay un libro que se estudia en muchos seminarios e institutos teológicos que se llama ¿Cuál camino? Cuando se habla de las religiones del mundo, de los grupos que lidian con el aspecto espiritual del ser humano, pues hay muchas opciones. Está el cristianismo, está el budismo, está el hinduismo, está el catolicismo, está el islamismo, pero en fin, hay muchas variedades que usted puede escoger. Ahora, ¿cuál es el correcto? Esa es la pregunta que tenemos que contestar hoy. Esa es la pregunta que queremos contestar hoy. ¿Cuál es el camino correcto en mi vida espiritual? Nosotros tenemos que estar claros en eso si realmente queremos triunfar. Si queremos llegar a la meta, tenemos que saber cuál es nuestra meta, porque cada camino tiene un desenlace, pero ese desenlace va a depender de cuáles son las decisiones que hemos tomado en la vida y cuáles son las elecciones que hacemos de las cosas que queremos lograr. Así que es importante para ti analizar esto, evaluarlo, pensar en ello y tomar decisiones sabias, correctas, concretas, que te permitan avanzar y no retroceder. Porque en el camino de la vida espiritual tenemos que ir avanzando. Aquí no se puede retroceder. El apóstol lo decía así en el capítulo 10 del libro de los Hebreos. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque el que retrocede, dice el Señor, no agrada a mi alma. Si tú entras a este camino y luego retrocedes, das muchos pasos atrás. No es solamente el retroceso de un paso. Cuando tú retrocedes, aunque sea un solo paso en este camino, tu vida da un vuelco. Tu vida cambia radicalmente, porque lo que garantiza este camino es que tú puedas experimentar la gloria de Dios y puedas vivir en armonía con su propósito. Hay gente, mucha gente en esta vida que ha olvidado que el camino de Dios es el camino de la corrección, es el camino que conduce realmente al objetivo final nuestro, que es la vida eterna. Por lo menos ese es el mío. Yo no sé si el tuyo es el mismo. Yo no sé si tú estás pensando en la eternidad, en qué va a pasar de tu vida después que termine esta aquí terrenal. Yo te digo que la Biblia nos garantiza que hay una vida eterna, pero esa vida solamente es posible alcanzarla y disfrutarla si nosotros entramos al camino correcto. Por eso es que he querido hablar contigo sobre este asunto hoy, porque hay un solo camino que es correcto. Hay muchas opciones en la vida, pero solamente uno es el correcto, y es importante aprender a identificarlo. El problema de cada ser humano es poder identificar cuál es ese camino correcto para su vida, porque es uno solo. No son muchas opciones, solamente hay una válida. Tú puedes escoger entre muchas, pero solamente hay una que te permite alcanzar la meta correcta, alcanzar el objetivo. Cuando se dispara al blanco, cuando se tira al blanco, se tiene un objetivo. Ustedes saben, esos círculos concéntricos con un objetivo, con un circulito pequeño en el medio, ese es el objetivo. Se supone que cuando tú practicas el tiro al blanco, el objetivo debe ser acertar en ese círculo del centro, que es el más pequeño. Y hay gente que se va por los lados, que alcanzan muchos círculos, pero el del medio es más difícil. Y ese es el principal, ese debe ser el objetivo. Y así pasa en la vida. Tú tienes que saber apuntar bien para lograr alcanzar el objetivo supremo, que es la vida eterna. Mucha gente está en un camino distinto al de la vida eterna. Han escogido caminos, inclusive preocupados por la eternidad, pero lo han escogido de manera incorrecta. Y por eso estamos ante ti hoy trayendo este tema, disertando sobre este aspecto tan importante de la vida. Tú tienes que saber cuál es tu objetivo. Si no sabes cuál es tu objetivo, si no tienes una meta clara definida, entonces no vas a escoger el mejor camino, porque de eso depende la selección del camino, en que tú tengas una meta clara y precisa. Y el objetivo nuestro en este mundo, como iglesia, como ministros de Dios, llamados a predicar este evangelio, es poder señalarte cuál es el camino correcto y enseñarte y mostrarte
que tú tienes la opción de seleccionar. Eres tú, nadie más puede seleccionar por ti. Mi objetivo al traerte esta palabra en este día es ayudarte en una orientación general para que tú puedas tomar una decisión efectiva, para que tú puedas tener un objetivo claro y preciso. Por eso te decía que la ruta más corta, el camino mejor para llegar de un punto a otro es el camino recto, porque es el que te hace llegar más rápido. Aunque aquí lo importante no es la rapidez, lo importante es la precisión. El apóstol Pablo decía, a la verdad son muchos los que corren en el estadio, pero uno solo se lleva el premio. Lo importante en el Evangelio, nosotros estamos en una carrera, por un camino. ¿Cuál camino tú escoges? Eso es tu decisión, pero hay que correr la carrera, porque la vida es una carrera, que nosotros comenzamos un día y terminamos otro, tiene un final. Pues ¿qué tú vas a hacer cuando llegue ese final? ¿Cuál es tu objetivo en esto? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué va a ser de tu vida una vez que termines la carrera aquí en esta vida? El apóstol Pablo decía eso, uno solo se lleva el premio, pero yo quiero que tú analices esto, es importante. En la carrera del Evangelio, aunque hay muchos corriendo, aquí lo importante no es llegar primero, aquí lo importante es llegar. Y todo el que llega tiene un premio, contrario a la carrera que hacen los hombres en esta tierra, las competencias que se llevan a cabo en diferentes eventos. Pues aquí en la tierra, en las carreras, uno solo se lleva el premio. El primer lugar lo tiene una sola persona y ese es el objetivo. Pero en la carrera del Evangelio, en la carrera del cristiano, todo el que corre alcanza un premio. Por eso es que el apóstol Pablo decía en su carta a Timoteo, él le hablaba como una expresión de aliento, de motivación. Él decía, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Lo que me resta ahora, por lo demás, decía él, solamente me falta recibir la corona incorruptible de gloria, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Ves? Esto es para todo el mundo. Todo el que llega alcanza la corona, alcanza el premio. Y ese es nuestro objetivo al presentarnos ante ti. Que tú logres entender esto de tal manera que tu vida tenga sentido, que tu vida tenga un objetivo diferente, que tú no solamente te limites a competir en una carrera para ganar un premio, sino porque entendiendo que lo importante no es llegar primero. Hay gente que ha querido llegar primero y se han quedado rezagados realmente. Eso ocurre en las carreras a larga distancia. Ustedes saben que cuando hay una competencia de larga distancia, hay muchos corredores, todos quieren llegar primero. Y hay algunos que no entienden bien la dinámica de la carrera a larga distancia y entonces empiezan acelerados al principio. Sin embargo, el que sabe correr una carrera a larga distancia no necesariamente sale al frente, sino que va con paso firme, va seguro de lo que quiere, porque en una carrera a larga distancia hay que conservar el aire, porque el aire es lo que nos permite completar la carrera, tener buen aire. Y entonces el corredor que sabe competir en ese tipo de carrera, pues no da el todo al principio, no hace lo máximo al principio, se preocupa por hacer lo máximo al final, obviamente sin quedarse rezagado, tiene que ir a la par con los demás, pero no le importa que vaya corriendo al frente, sino lo importante es que esté dentro del grupo y guardando oxígeno, porque cuando se acerca el final, entonces está lo que se conoce como el segundo aire, y el segundo aire es la aplicación de ese oxígeno que has reservado para poder acelerar en ese momento preciso y entonces llegar al frente y completar esa carrera en forma exitosa. Y eso en el Evangelio es más o menos así. Lo importante no es llegar primero, lo importante es llegar, porque hay un premio para todo el que llegue. Esa es la ventaja de estar en el Evangelio, de creer en Jesucristo, de procurar hacer la carrera de la manera precisa, de la manera adecuada. Así que el Señor, cuando le pregunta a los discípulos, ellos le hacen esta pregunta a través de Tomás. Tomás le dice, Señor, es que no sabemos para dónde vas. Y la pregunta que yo te tengo a ti hoy en este día, ¿tú sabes para dónde vas? Es una pregunta importante, porque si no sabes a dónde vas, si no tienes el objetivo definido, si no tienes la meta bien clara en tu mente, posiblemente no puedas llegar, porque no sabes cuál camino tomar.
Así que primero hay que tener una meta y entonces poder seleccionar el camino correcto, no cualquier camino. Hay gente que piensa que lo importante es tomar un camino. No, ese no es el objetivo. Eso no debe ser lo fundamental, no es tomar un camino. Hay gente que dice que lo importante es llegar a cierto lugar, ¿verdad? Pero yo tenía un compañero de trabajo una vez que pensaba eso. Pensaba que, como dicen por ahí una frase, una expresión del pueblo, dicen, todos los caminos conducen a Roma, pero no es verdad. Al cielo solamente hay un camino. Si nosotros tenemos como objetivo llegar al cielo, que debe ser el objetivo de la vida eterna. Si yo quiero disfrutar la vida eterna, yo tengo que saber a dónde me voy a encauzar. Y yo voy a encauzar mi vida para llegar al reino de Dios, al cielo, a la eternidad. Y entonces solamente hay un camino para llegar. Por eso es que cuando Tomás le dice al Señor, Señor, no sabemos, no tenemos idea de para dónde tú vas. A pesar de que Jesús se lo había estado diciendo. Unos momentos antes el Señor le dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. Por eso no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que ustedes creen en Dios, crean también en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares y yo voy allí a preparar lugar para vosotros. Entonces, ahí dentro de ese contexto es que Él después les dice, ustedes saben para dónde yo voy. Pues ustedes saben también cuál es el camino. Y ahí es que Tomás le dice, Señor, es que no sabemos. No tenemos idea para dónde tú vas. ¡Wow! Qué triste que después de estar caminando 3 años y medio con Jesucristo y habiendo escuchado todo lo que Él le había dicho a la gente, a las multitudes, todas las parábolas, todas las enseñanzas que Él le había dado, en estos momentos Tomás dice, Señor, yo no sé para dónde tú vas. No sabemos. Jesús le dice, Tomás, aleluya, en ese verso 6 del capítulo 14 de Juan, dice, Señor, Tomás, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo siempre he dicho que en ese verso está encerrada la verdad fundamental del Evangelio. Jesús lo que le dice a Tomás es, yo soy el camino, yo, a través del cual, por medio de la verdad, que también soy yo, tú vas a alcanzar la vida, que también soy yo. Jesús es el todo de nuestra vida. Jesús es el todo de nuestra existencia. Y si nosotros acudimos a Jesús, como es lo que nosotros estamos predicando constantemente, mi objetivo al venir ante ti es decirte que Jesús es el todo. Y que si tú confiesas a Cristo, si tú aceptas a Jesús como el Señor de tu vida, tú vas a tener todo. Tú vas a tener el objetivo, la meta, tú vas a tener el medio y vas a tener el galardón. Vas a tener todo lo que necesitas, todo lo que tú quieres, porque Jesús es el todo de nuestra vida. Yo quisiera que tú aprendieras eso y lo repitieras. Jesús es el todo de mi vida. Porque cuando nosotros podemos hacer esa afirmación, quiere decir que estamos encauzados en la forma correcta. No hay manera en que nosotros nos desviemos. No hay manera en que nosotros lleguemos a otro lugar. Porque hay gente que va a llegar a otro lugar. No nos gusta hablar de esto, es negativo. Pero la Biblia nos enseña que solamente hay 2 opciones en la vida. O hay salvación o hay condenación. Y eso es inevitable. El que no busca a Dios, el que sale del camino del Señor, el que no se mete en este camino, está destinado a la perdición, a la condenación. Eso no nos gusta hablar sobre eso, pero es una realidad que tenemos que mencionar. Porque cuando nosotros se nos presenta la opción para escoger en nuestra vida, pues obviamente tenemos que saber que hay 2 opciones esenciales, 2 opciones fundamentales: la vida y la muerte, la salvación y la condenación, el cielo o el infierno. No hay otra cosa que podamos decir. Por eso es que cuando Jesús habló a las multitudes en el Sermón del Monte, aquel discurso famoso que el Señor elaboró y le presentó a la gente en la montaña, la Biblia dice que Jesús en un momento dado les dice: entrad por la puerta estrecha. Y fíjense, yo quiero que usted analice bien esto, porque tiene que ver con lo que estamos diciendo. Porque Jesús le dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él, los que lo hallan. Son muchos los que entran por ese camino. Y yo quiero que tú medites en esto, porque es una de las realidades importantes de la vida espiritual. Jesús lo dijo: es ancha es la puerta y espacioso el camino, y son muchos los que entran por él. Pero después dice: pero angosta es la puerta, estrecha es la puerta,
y angosto el camino que conduce a la vida. Y óyeme bien, son pocos los que lo hallan. Así que el camino de Jesucristo es estrecho. La puerta es angosta, estrecha. No mucha gente puede entrar a la vez. Y es una de las cosas importantes, porque esto es individual. El acceso a la vida eterna es individual. La salvación es un concepto individual, es para el individuo, no es para las masas. El Señor nos salva en forma masiva, el Señor te salva uno a uno. Por eso es que nosotros nos pasamos haciendo invitaciones a cada persona, porque es importante que tú entiendas que la salvación se da en forma individual. Jesús trabaja contigo como persona, como individuo, y no importa tu familia, no importa tus amigos, no importa quién esté a tu alrededor, la decisión es tuya. Tú no puedes depender de que alguien te ayude en ese proceso. Tú no puedes depender de que alguien tome una decisión por ti, o que tome una decisión y te incluya a ti. Eso no es válido en el Evangelio. La decisión la tienes que tomar tú y te cubre solamente a ti. El Señor sí te ha prometido ayudarte luego con tu familia, con tus amigos, con quien sea. Pero la decisión es tuya. Tu vida te pertenece a ti. Y eres tú el único responsable por tomar decisiones. Porque la puerta es estrecha y no caben ni siquiera 2 personas a la vez. Una sola. Así que si tú quieres pasar por esa puerta, tienes que ir en forma individual. No puedes pretender que todo el mundo te acompañe, ¿no? Va a ir mucha gente, pero uno detrás del otro. No pueden ir al lado. En este proceso de la vida eterna no hay opciones, no hay cabida para que mucha gente se involucre en una sola decisión. Es una decisión por persona. Y eso es lo que Dios, el Señor te dice. Por eso es que el camino tiene que ser el correcto, porque es angosto. Y cuando hablamos del camino angosto, estamos hablando de un camino donde hay muchas limitaciones. Tú no puedes llevar con muchas cosas, tú no puedes llevar muchas cosas porque no caben. No cabrías tú en el camino si andas lleno de muchas cosas en tu vida. Porque por eso es que el Evangelio te involucra con muchas cosas importantes, pero que son difíciles. Porque no hay que llevar muchas cosas aquí, hay que llevar lo fundamental. Cuando tú vas en este camino, tu equipaje no puede ser muy amplio. Hay gente que vemos a veces cuando la gente viaja, hay gente que andan con unos baúles, a veces hay gente que lleva 4 o 5 maletas en un viaje. Y en este viaje tú no puedes andar con muchas maletas, solamente el equipaje básico, que es tu vida. Eso es lo que el Señor espera. Por eso es que el camino es bien angosto. El camino es angosto y la puerta es estrecha. Así que para accesar el camino tienes que ser individual, tienes que ir de forma individual. Y para caminar también. O sea, no hay opción de que alguien pueda ir a tu lado, porque la salvación se da de manera individual, no es colectiva. Y eso es lo que el Señor establece. Por eso escoger el camino correcto es fundamental en la vida. Y por eso es que el Señor advirtió a sus discípulos y advirtió a la gente de su época. Es una sola persona en este camino. Por eso hay que tener cuidado, porque hay gente hoy predicando un evangelio erróneo, un evangelio incorrecto, presentando un camino incorrecto, diciendo que usted puede hacer muchas cosas. No, en el evangelio hay muchas limitaciones. Estamos conscientes de ello y estamos dispuestos a sobrellevarlas. Si usted no está dispuesto a entrar en el evangelio con todas las condiciones que implica el evangelio, esto no es un asunto de prohibiciones tampoco. Hay gente que ve el evangelio y la iglesia de Jesucristo como un centro de prohibiciones, nada más alejado de la verdad. La iglesia no puede ser un centro de prohibiciones, tiene que ser un centro de convicciones. Porque si tú estás convencido de lo que crees, si tú estás claro en tus creencias y desarrollas a base de esas creencias unas convicciones en tu vida, entonces tú no tienes ningún problema con hacer lo que el Señor espera de ti. Porque tú estás tan convencido de lo que crees que sabes que ninguna cosa en esta vida vale la pena para que nosotros estemos en peligro, pongamos en peligro nuestra salvación por algo que es pasajero, que es perecedero. Por eso es que nosotros en el Evangelio te ofrecemos una vida de santidad, una vida de separación, una vida de separación delante del Señor, una vida de consagración, una vida alejada de muchas cosas. No es que no las podamos hacer. Yo puedo hacer lo que yo quiera.
Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Él decía, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ese es el propósito de Dios, que tú entres en este camino y entiendas que hay cosas que no las puedes tener. Hay cosas que tú no las puedes llevar en este camino porque no caben. Te hacen muy ancho, te crean mucho volumen si tú llevas muchas cosas. Tienes que llevar lo básico, lo indispensable, lo que Dios ha establecido en el orden de la santidad para tu vida. Porque la santidad no es otra cosa que el estado final que nosotros adquirimos a través de un proceso que comenzamos en la vida cristiana que se llama santificación, que es un proceso que lo que incluye es tomar lo que me hace falta y dejar lo que me sobra. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos cargados de muchas cosas. Tenemos una vida llena de muchas cosas, muchas situaciones, muchos problemas y dificultades, mucha ansiedad, muchas condiciones extrañas en nuestra vida. Pero una vez que entramos al Evangelio, una vez que aceptamos servir a Jesucristo, entonces nosotros comenzamos ese proceso que se llama santificación, que lo que hace es que me va enseñando qué es lo que me hace falta y qué es lo que no. Entonces todo lo que no me hace falta yo tengo que dejarlo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es lo que mucha gente no está dispuesta a hacer. Porque en este proceso hay muchas cosas que posiblemente nos gusten, nos agraden, nos simpaticen. Pero hay algunas de ellas que no podemos nosotros llevarlas. Están fuera del orden. Pablo fue claro cuando habló de estas cosas. Y cuando nos invitó a entrar al camino correcto. Cuando Pablo escribió su carta a los Corintios en el capítulo 6. Él dice, no sabéis, ustedes no saben que los injustos no pueden heredar el reino de Dios. O sea, los injustos son todos aquellos que hacen obras de injusticia. ¿Y qué? Dame un ejemplo. Pues Pablo lo dio. Pablo dice, no se equivoquen. No es rey, decía, no se equivoquen. No se equivoquen. Porque yo quiero que ustedes sepan que ni los fornicarios, oye bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los avaros. Pablo incluyó una lista grande, que no es exhaustiva. Hay muchas cosas que Pablo no incluyó, pero él incluyó hasta los estafadores, los maldicientes, que son estilos de comportamiento. Todo esto que hemos mencionado son estilos de comportamiento de muchas personas. Por eso es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí, que incluye todas estas cosas, son conductas impropias, conductas inapropiadas para un cristiano. Por eso es que nosotros no podemos hacer nada de eso, ni podemos fornicar, ni adulterar, ni emborracharnos, ni mentir, ni actuar en otras formas, como por ejemplo los afeminados, presenta Pablo. Esto incluye los transgéneros, incluye la gente con manerismo, incluye los que se echan con varones, son los hombres teniendo sexo unos con otros. Hay gente que piensa que estas son cosas que deben definir a una persona, y hay gente que están diciendo que ellos están definidos en esa dirección. Pues si está definido de esa manera, es la manera incorrecta, que no agrada a Dios. Y si tú quieres realmente que el objetivo de tu vida sea la salvación, pues eso no cabe. En tu vida no puede caber ese tipo de cosas, ese tipo de comportamiento. Y déjame aclararte esto. El homosexualismo, por ejemplo, no es un estilo de vida, como nos han tratado de vender la idea. El homosexualismo es un estilo de comportamiento que es distinto. Estilo de vida es lo que nosotros tenemos como cristianos. El cristianismo es un estilo de vida porque incluye la totalidad de nuestro ser. El homosexualismo está basado en el sexo. Y ningún estilo de vida se fundamenta en una sola cosa como el sexo. Así que es importante entender claramente los conceptos, porque a veces hay gente confundida en este ámbito y por eso toman el camino incorrecto, porque tienen una confusión espiritual en sus vidas. Y nosotros lo que pretendemos es que tú entiendas lo que es la vida correcta delante de Dios, que es el camino correcto. Y nosotros no odiamos a los homosexuales, ni a nadie en esta vida. No odiamos a los borrachos, no odiamos a los adúlteros, no odiamos a los fornicarios, no odiamos a los estafadores. Nosotros no odiamos a nadie. El odio no es parte de nuestra vida. Nosotros vivimos a base del amor, el amor de Dios que está en nosotros y que nos hace ser compasivos y misericordiosos. Y nuestro deseo es que cada persona, como decía el apóstol Pedro, no perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Ese es nuestro objetivo. Cuando nosotros predicamos y hablamos en contra de estas cosas, lo hacemos porque es nuestra responsabilidad. Porque si yo no te digo lo que te puede dañar,
y te dejo que sigas viviendo una vida que te va a ser negativa, que te va a ser adversa, que te va a ser dañina, nociva, entonces yo estaría incumpliendo mi responsabilidad. Dios me llamó a predicar este evangelio con todo lo que implica. Y en el evangelio yo tengo que advertirte sobre lo que está mal en tu vida y decirte lo que es bueno, lo que te conviene, lo que te corresponde. Pero la decisión es tuya. Yo no puedo obligar a nadie. Yo lo más que puedo hacer es predicar, exhortarte, orientarte, indicarte qué es lo que dice la palabra. Ese es mi trabajo. Pero yo no te odio de ninguna manera, ni ningún cristiano odia a ninguna persona, porque si el odio está en nuestros corazones, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque Dios no nos va a aceptar en su reino nosotros siendo agentes de odio. Nosotros amamos a cada persona y lo que queremos es que cada persona se salve. Lo que queremos es que cada persona entre al camino correcto, que es el camino de Dios. Así que cuando Jesús estuvo en la tierra, él habló mucho sobre estas cosas y fue claro en su expresión, fue claro. Inclusive nos instó aún a amar a nuestros enemigos. O sea, yo no tengo enemigos, no puedo tenerlo. Aunque alguien tal vez se pueda considerar enemigo mío, bueno, ese es su problema. Pero yo no considero a nadie mi enemigo. Al contrario, yo procuro ayudar a todo el que yo pueda. Pues yo quiero que el amor de Dios se manifieste en mi vida y en mis acciones. Ese es mi objetivo. Si no, yo estoy perdiendo mi tiempo. No tengo acceso a la vida eterna, no la puedo tener. Y yo quiero que tú entiendas eso. La vida cristiana se desarrolla dentro de un marco de amor, dentro de un marco de comprensión, dentro de un marco de búsqueda de los valores eternos, de la moral. Por eso que nosotros, como iglesia en medio de la sociedad, lo que procuramos es la moralidad. Lo que procuramos es que lo que se haga dentro del marco de la moral, de las buenas costumbres, de lo que Dios ha establecido como bueno en esta tierra. Todo aquello que es contrario al propósito de Dios, hay que desecharlo, aunque sea algo que me guste, que me simpatice, aunque sea algo de lo cual yo sienta satisfacción. La satisfacción no es lo importante es el efecto en mi vida. Lo importante es que yo pueda aspirar a la vida eterna y que yo lo voy a hacer entrando en el camino correcto, que es un camino estrecho, que es un camino difícil, que es un camino con obstáculos, es un camino que a veces, como decíamos hace apenas 2 semanas, nos hace llorar, un camino que nos puede hacer llorar, ¿ya? Pero que es importante para nosotros entender que aunque hay llanto, hay alegría, hay satisfacción, hay fruto de nuestro trabajo. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Por eso estamos aquí ante ti, predicándote el Evangelio de Jesucristo, que es Evangelio de vida, de salvación. Por eso es que cuando el Señor se enfrenta a la gente aquí en esta tierra, los días que Él estuvo, pues Él le enseñó y le habló mucho de estas cosas. Y en un momento dado, óyeme bien, en un momento dado, las palabras que Jesús hablaba, parece que fueron tan fuertes a mucha gente. Porque hay gente que le gusta que le hablen de una manera siempre bien delicada, bien suave, ¿verdad? Nos gusta eso, no nos gusta que nadie nos señale las situaciones adversas o las situaciones erróneas que estamos haciendo. A nadie le gusta que le señalen los errores. Eso es una condición muy humana, lo entendemos. Pero muchas veces hay que señalar los errores. Si yo veo que alguien está caminando mal y por lo menos no le hago la advertencia, no cumplo mi responsabilidad en eso, pues entonces, y esa persona sufre daño, yo soy responsable ante Dios. Por eso es que nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestra manera de ser nos lleva a advertirte sobre las cosas que son nocivas para tu vida espiritual. Ese es nuestro objetivo. No es crearte daño, no es crear controversia. A mí no me interesa la controversia. Nosotros no estamos aquí para entrar en discusiones con nadie. Tú puedes tener tu punto de vista y nosotros respetamos eso. Hemos aprendido que hay que respetar el punto de vista ajeno, el punto de vista contrario, pero no entramos en controversias con nadie, porque ese no es el objetivo del Evangelio. De hecho, Dios, que es el Padre nuestro, que es el fundador del Evangelio, que es el que propicia esta realidad. Mira, Dios no discute con nadie. Dios simplemente establece. Y nosotros, como hijos de Dios, no tenemos por qué discutir con nadie. Así que el que venga a nosotros con ánimo de discutir, sencillamente de una manera cortés le decimos: yo no discuto.
La palabra de Dios no es para entrar en discusiones. La palabra de Dios es para sencillamente presentarla. Si tú la quieres recibir, es tu decisión. Si tú no la recibes, es tu decisión. Pero yo cumplí mi responsabilidad. Por eso estoy aquí, te digo nuevamente. Estamos aquí en este medio porque queremos alcanzar la mayor cantidad de vidas posible. Porque yo sé que hay mucha gente caminando en caminos incorrectos. Eso lo sabemos porque lo vemos a diario. Porque cualquier persona que incurre en estas conductas impropias que hemos dicho está en un camino incorrecto. Porque el cristiano está llamado a actuar correctamente, a hacer las cosas bien, a vivir dentro de las normas de moral, dentro de la obediencia. Nosotros somos llamados a obedecer las leyes, a obedecer todo. Por eso la conducta del cristiano es diferente. Y somos diferentes, ¿sabes por qué? Porque somos de Cristo. Porque hemos aceptado a Cristo como el autor de nuestra salvación. Pues cuando el Señor estuvo en la tierra, en ocasiones dijo cosas duras, difíciles, que no llegaron bien a mucha gente. ¿Y sabes lo que dice el evangelista Juan? Que en un momento dado, la palabra del Señor parece que tan fuerte. El Señor requirió tanto. El Señor quiso hacer valer el compromiso que mucha gente se fueron. Dice, desde entonces muchos ya no caminaban con Él. La gente se alejó del Señor. Esta es una expresión histórica, bíblica que está ahí. Y la puedes leer en el capítulo 6 del Evangelio según Juan, donde Él dice que desde entonces muchos ya no caminaban con Él. Se fueron. No les gustó, posiblemente. De hecho, tanto que los discípulos en un momento dado le dicen, Señor, mira, la gente se está yendo. Es como querer decirle al Señor, Señor, lo que estás hablando es un poquito pesado, un poquito fuerte. Es unas exigencias muy duras. Es como decirle, Señor, tal vez te conviene suavizar un poco la cosa, hablar un poquito, ¿verdad?, menos duro. Y la gente piensa que esa es la manera de enfrentar las situaciones. Y a nosotros a veces nos pasa. Hay gente que dice, pastor, usted está hablando muy fuerte. Pues miren, ¿saben qué? La palabra de Dios es más fuerte que yo. Yo podría sencillamente hacer un señalamiento sobre lo que encontré en la Biblia que es importante para nosotros. Sobre el estilo de comportamiento que nosotros tenemos que tener. Y quizás a ti no te guste el señalamiento que te haga. Quizás yo te llame la atención sobre algo y tú dices, eso es su opinión. Bueno, yo me guardo mucho de expresar mis opiniones. Porque el Evangelio no se vive a base de opiniones. Tú puedes tener una opinión, pero tenemos que ir al texto bíblico. Para mí, la Biblia es mi norma de fe y conducta. Es la que yo uso para dirigir mi vida. Si tú no quieres hacerlo, esa es tu decisión y lo respetamos. Pero yo te invito a que lo hagas porque vas a aprender muchas cosas interesantes que te van a permitir trascender. Te van a permitir alcanzar la eternidad, la vida. Ese es nuestro objetivo como predicadores del Evangelio. Y quizás tú encuentras que quizás alguna cosa que yo te digo te suene un poquito dura, pero es la palabra. Yo no te voy a hacer ninguna cosa porque sencillamente yo tenga esa opinión. No, yo tengo que hablar lo que dice la Biblia. Y muchas veces literalmente. Hay cosas que no son literales, obviamente, pero hay muchas expresiones en la Biblia que son literales y que hay que recibirlas de esa manera, porque es palabra de Dios para nosotros. Pues a Jesús le pasó. Así que si a Jesús le pasó y lo rechazaron, hubo gente que lo rechazó y se fue y ya no quiso andar más con él, pues qué más da que me hagan lo mismo a mí. Por eso a mí no me preocupa que cuando la gente se va, pues siempre hay quien se vaya. Siempre hay quien dude de nosotros, siempre hay quien piense que estamos equivocados, siempre hay quien piense que las cosas deben ser de otra manera. Bueno, cada uno es libre de elegir, de decidir. Yo escogí esta vida, escogí este ministerio. Le dije que sí a Dios cuando me llamó y entendiendo lo que significaba. Y eso es lo que he estado haciendo los últimos 45 años de mi vida. Eso es lo que he hecho y lo he hecho sin cesar. He estado constantemente frente al pueblo, frente a la gente, frente a la sociedad, predicando este evangelio de vida, de salvación. Pero es tu decisión. Si tú quieres hacer lo mismo que yo hice, lo puedes hacer. Si no quieres hacerlo, eres libre de escoger. Eso es lo mejor que Dios hizo. Nos dio la libertad para decidir. Y tú pues decides lo que tú quieras hacer con tu vida. Pero óyeme, es importante que entiendas que si tú quieres optar por una vida mejor, el evangelio es la opción. Y a Jesús le pasó. La gente se le fue. Y los discípulos en un momento le dicen, Señor, mira, la gente se está yendo. Es como querer decirle, Señor, afloja un poco, suaviza el mensaje. ¿Sabes lo que el Señor les dijo? Ellos quizás no esperaban esa respuesta.
Pero el Señor le dijo, ¿y ustedes? ¿Se quieren ir también? ¿Entienden ustedes lo que yo enseño, lo que yo predico, lo que yo digo? ¿Entienden ustedes mis palabras o no las entienden? La puerta está abierta y usted decide si pasa por ella o no. Es su decisión. Y qué bueno que todavía la puerta está abierta. El Señor ha dado un límite, a un término, pero todavía ese límite no ha llegado. Pero todavía la puerta de la salvación está abierta. Y tú tienes la opción de escogerla y caminar, entrar por ella y caminar por el camino angosto, que es el correcto. Porque fíjate que el Señor dijo, los que escogen el camino ancho, ese los lleva a la perdición. Para entrar al reino de Dios, para participar de la vida eterna, tienes que seleccionar el camino correcto. Es el camino estrecho. El camino angosto, el camino donde no cabe muchas cosas. No puedes ir cargado de cosas. Tienes que ir bien liviano, caminando conforme al propósito de Dios para tu vida. Aleluya. Y eso está expresado en la palabra. Eso tú lo encuentras en la Biblia, no es en otros libros. Tú puedes leer el libro que tú quieras, pero el único libro que encierra la palabra de Dios, que incluye la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, ese libro es la Biblia. Que han tratado de marginarlo, han tratado de destruirlo, han tratado de ocultarlo, pero siempre sale a la luz, porque es palabra de Dios. Y Dios está pendiente de que su palabra se mantenga disponible para sus hijos, porque esa es la única forma de tú entender este asunto, de tú poder aceptar, comprender, visualizar y hacer lo que tienes que hacer tomando decisiones sabias. Y la decisión más sabia que tú puedes tomar en tu vida es seleccionar el camino correcto, que es el camino de la salvación. Aleluya. Dios te brinda una oportunidad continua para que tú entres a este camino. Aleluya. Por eso, cuando el Señor le plantea la posibilidad a sus discípulos, los 12 que Él escogió, fíjense que ahí estaba Tomás, el Tomás que todavía no había entendido. Y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el camino? No sabemos cuál es el objetivo, no sabemos para dónde tú vas. Mucho menos sabemos cuál es el camino. Y ese grupo de discípulos, de hombres que el Señor seleccionó para que estuvieran con Él, todavía no han entendido bien. Y todavía se preocupan por si la gente se va o no se va. Mire, hermano y amigo, eso no debe ser preocupación nuestra. La preocupación de que alguien se vaya debe ser del que se va. Obviamente, a mí me interesa que se quede, porque mi objetivo como predicador es lograr la salvación del alma. No es ninguna otra cosa. Yo no ando detrás de otras cosas. Cuando yo predico este evangelio lo hago porque quiero que tú entiendas lo importante que es la salvación para ti y que puedas tomar la decisión correcta en tu vida, entrando a este camino, que aunque difícil, es el camino correcto. Aleluya. Por eso es que es importante saber que el camino que estamos tomando es el correcto, el que nos lleva a la vida. Cuando Jesús hace esta observación a los discípulos, Pedro saltó. A mí me encanta la personalidad del apóstol Pedro, porque aunque a veces cometió errores, en ocasiones cometió errores y algunos serios, pero sin embargo siempre estaba al frente. Pedro era los que sencillamente contestaba. A veces ni pensaba bien, pero muchas veces acertó en su expresión. Y esta es una de esas ocasiones en que él dice, Señor, pero si nos vamos, ¿a dónde vamos? Si salimos de este camino, ¿qué camino vamos a tomar? ¿Cuál es el camino? Como les hablaba anteriormente del libro ¿Cuál camino?, que utilizan muchos seminarios e institutos para hablar sobre las diferentes religiones del mundo. Una de las cosas importantes para nosotros entender es que el evangelio no es una religión. Por eso es que nosotros debemos estar bien claros en esto. El evangelio no es una religión. El cristianismo no es una religión. Es una experiencia. Es algo distinto. Esta experiencia la viví yo estando en India, en la ciudad de Nueva Delhi. Quise ir a ver una obra arquitectónica que hay en la ciudad de Nueva Delhi, que es el templo de los Bahá'í. Los Bahá'í son un grupo religioso que ellos creen que usted sencillamente va a un sitio a adorar. En el templo de los Bahá'í no hay nada,
solamente un espacio donde cualquier persona puede entrar a meditar. La meditación trascendental o meditar como usted quiere orar, puede orar ahí, pero no hay nada más, no se celebra ningún acto. Pero ellos construyeron en India, en Nueva Delhi, una obra arquitectónica muy linda. Es una estructura en forma de una flor de loto, muy impresionante. Y yo quise ir a verla. Me interesa la arquitectura. Y entonces, cuando llegamos, estaba cerrada y esperamos a que la abrieran. Yo andaba con un pastor local y andaba con el taxista que nos llevó, que resultó ser un hindú, practicante de la religión hinduista, un hombre bueno. Y entonces, mientras estábamos allí esperando, el pastor que andaba con yo andaba, yo era el que andaba con él, no conmigo, pero el pastor quiso evangelizar al hindú. Y eso, una actitud muy sabia, muy buena. Y él se empezó a hablarle a aquel taxista sobre el evangelio. Lo que pasa es que el taxista no entendía, porque para él, como decíamos, todo es lo mismo, como es que es la filosofía de mucha gente. Unos sirven a Buda, otros sirven a Mahoma, otros sirven al otro Buda, pues hay dos Budas. Los hindúes, ellos tienen lo que llaman el Baba, que es el sacerdote, y ellos pues ven al sacerdote hindú, hablan de Mahoma, que es el de los islámicos, hablan de Jesucristo, que es el cristiano, ellos lo ven todos al mismo nivel, porque entienden que es un asunto simplemente espiritual general, pero no entran en los detalles, y cada uno tiene su objetivo. Entonces, el pastor empieza a hablarle, pero el hindú no entendía. Y en un momento dado, yo le pedí permiso para intervenir en la conversación. Y cuando pues, me dijeron que sí, le empecé a hablar al taxista y le dije, mire, lo que el pastor está tratando de decirle es que nosotros no predicamos una religión. Usted está hablando de religión, pero el evangelio que nosotros predicamos, el cristianismo del cual nosotros somos miembros, no es una religión, porque el cristianismo está fundamentado en una experiencia, no es en una teoría. Y además se lo quiero probar con esta expresión. Mire, si fuéramos a definir lo que es una religión, tendríamos que decir que la religión es todo lo que el hombre hace para alcanzar a Dios. Y él me dijo, así es, eso es correcto. Y dije, pues ¿sabe qué? Cristianismo es todo lo que Dios ha hecho para alcanzar al hombre. Cuando le dije así, aquel hombre como que se confundió, como que empezó a pensar, y seguimos dialogando dentro de ese marco. Y al terminar, él le dijo al pastor local, le dijo después, yo quiero seguir hablando con este pastor. Y entonces, otro día, seguimos hablando. Nos sentamos a hablar un día y yo le presenté el plan de salvación. Y él, que primero era el que me llevaba por todos lugares en India, en Nueva Delhi, desde aquel día, cuando él me llevaba a una iglesia, empezó a entrar a la iglesia. Antes se quedaba afuera. Entró a la iglesia y empezó a escuchar el mensaje del evangelio. De tal manera que el último día que yo estuve en India, en esa ocasión, él se me acercó al terminar el culto, el último culto que yo prediqué, se me acercó y me dijo, yo sé que lo que usted predica es la verdad y voy a seguir acercándome porque quiero saber más. Y lo que te quiero decir es que hay muchas opciones en la vida y la gente las toma. La gente toma la opción que mejor le parece. Lo que pasa es que el evangelio es distinto, porque esto no es una mera opción. En el evangelio se nos presenta el camino correcto, que es el camino de la vida, el camino que nos permite accesar la vida eterna. Yo no sé si en otro camino tú puedas encontrar, pero creo que no. Porque las opciones que se te presentan no están validadas con una expresión como la quiso Jesucristo. Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida. Nadie más ha estado dispuesto a hacerlo. Y además de eso, no es que solamente Él dio su vida para garantizar la vida, sino que resucitó después de estar muerto. Resucitó para entonces establecer la garantía concreta. Yo puedo tener vida porque el que me la ofrece tiene vida. El que me la ofrece está vivo. No se quedó en la tumba.
Si usted va a las tumbas de los demás fundadores de todas estas religiones, Mahoma está sepultado, Buda está sepultado, y así te busca cualquier otro, el shintoísmo, cualquier otro tipo de religión, los fundadores están sepultados, pero Jesucristo, que fundó la iglesia, está vivo. La tumba no la encerró. Por eso el camino que Él te ofrece es el camino correcto. Por eso Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora Jesús le dice a Pedro, o Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué otro camino podemos tomar? Solo tú eres el que tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Estamos conscientes de ello. Mira, ni siquiera el judaísmo, dentro de cuyo ámbito Jesús vino a esta tierra. Jesús vino al pueblo judío y lo que se practicaba era el judaísmo. Y Jesucristo mismo cumplió el judaísmo, pero Él estableció un nuevo orden. El judaísmo no te presenta el camino correcto tampoco, porque a través del judaísmo hoy tú no llegas a Dios. El judaísmo es para los judíos. Como pueblo de Dios ellos tienen unas opciones y Dios les ha dado unas promesas, pero es para ellos como judíos. Nosotros no somos judíos, pero Dios estableció la iglesia, Jesucristo estableció la iglesia. Y a través de la iglesia nosotros tenemos acceso prioritario a Dios, porque nosotros vamos frente a los judíos ante Dios. En este caminar, en este proceso, nosotros tenemos la primera opción delante de Dios. Por eso es que cuando la Biblia nos enseña que cuando Cristo vaya a producir el desenlace final aquí en la tierra, la iglesia va primero. La iglesia va a subir, va a ascender a la presencia del Señor al sonar de una trompeta en un momento específico, antes que nadie más lo pueda hacer. El pueblo judío no puede aspirar a eso, a menos que se conviertan a Cristo. Si los judíos aceptan a Cristo como Salvador, tienen la opción de la iglesia, porque la iglesia va adelante, la iglesia va al frente. La iglesia es la novia de Cristo y muy pronto se van a celebrar las bodas del Cordero, a la cual tú estás invitado, pero para eso tienes que entrar al camino. Es la única manera. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Solo tú tienes palabra de vida, dijo Pedro, y esa es la verdad. Jesucristo es el único con poder absoluto para brindarte la oportunidad de salvación y vida abundante. Dios te bendiga en este día. Ha sido un gozo para mí traer esta expresión bíblica, traerte esta explicación, traerte esta palabra que produce vida. Y te invito a que hagas tu decisión, a que entres al camino correcto. Acuérdate, hay muchos caminos, pero uno solo es el correcto. No hay dos, no hay tres, no hay esas opciones en el Evangelio, solamente uno. Un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Para entrar a la presencia de Dios, para aspirar a la vida eterna, tienes que confesar a Jesucristo como Salvador. Fíjate que digo tienes, no debes. No es que debas, es que tienes. Es la única opción. Porque si yo te dijera debes, te estaré diciendo que hay otras opciones. Pero no, hay una sola. Así que tienes que hacerlo a través de Jesucristo. Y ese es mi llamado a ti en este día. Te invito a que confieses a Cristo como Salvador. Y eso es bien fácil de hacer. Aleluya. Lo único que tienes que hacer es ponerte en las manos de Dios y decirle: sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo voy a orar y voy a orar por ti. Te quiero incluir en esta oración. Lo único que tienes que hacer es decir: allí donde estás, yo acepto a Cristo. Y comunicarte luego con nosotros, con alguna otra iglesia, y decirle: yo acepté a Cristo como Salvador. Y entonces seguir participando de la vida cristiana en una iglesia, porque eso es lo que el Señor nos envía, a congregarnos. El Señor nos requiere que nos congreguemos. En estos días no nos podemos congregar en un lugar, en un santuario, pero estamos congregados a través de este medio. Porque lo importante es que nosotros podamos alcanzar las almas y podamos estar unidos. Y en este momento tú y yo estamos unidos. Hemos estado unidos este tiempo para compartir la palabra de Dios. Y eso es lo importante, esa es la congregación. Aleluya. No, como decía el domingo pasado, no somos proselitistas. Estamos sencillamente buscando que tú aceptes a Cristo como Salvador. Eso es lo importante. Después entonces te congregas. Después buscas cómo hacerlo. Después buscas, decides dónde lo vas a hacer. Si quieres unirte a nosotros, con mucho gusto te recibimos, con mucho gozo, con mucho amor.
y te empezaremos a explicar el Evangelio más concretamente, más detalladamente. Pero tienes primero que tomar la decisión. Por eso es que te estoy invitando en este momento, en el nombre de Jesús, para que le aceptes como Salvador. Voy a hacer una oración en este momento. Si es que tú quieres acogerte a los beneficios de la salvación, entra en este momento a la presencia de Dios y dile: Señor, yo te acepto y yo te voy a incluir en esta oración. También voy a orar por los enfermos, por los que nos han llamado por diferentes situaciones, los que se han comunicado con nosotros mientras hemos estado hablando. Vamos a orar por todos esos para que Dios les bendiga, les cuide, les sostenga, les sane, les provea, les proteja, en fin, haga lo que sea menester en tu vida, porque Dios está pendiente, Dios está listo para actuar en favor tuyo. Oremos. Padre mío, yo te alabo, yo te glorifico, yo te doy gracias por el privilegio que me das de presentar tu palabra, Señor, de expresarnos ante el pueblo para traer esta expresión hermosa de tu palabra que nos indica claramente que tenemos que saber escoger, que tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, pero que la más importante es la que tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Tú la has propiciado, tú la has garantizado en Jesucristo. Jesucristo es el único medio, eso es lo que establece tu palabra. Nosotros lo creemos y lo seguiremos anunciando. Y exhorto a cada vida a que seleccione a Jesucristo como Salvador, que tome la decisión de su vida, que escoja a Jesucristo y a través de Él la vida eterna. Te presento a aquellos, Señor, que lo han hecho en este momento, aquellas personas, Señor, que han dicho: yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Te pido que los recibas, que los bendigas, que los sostengas, que los llenes de tu Espíritu Santo y le permitas acceder a la vida eterna de manera total. Gracias, mi Dios, por los que nos han llamado, se han comunicado con nosotros, Señor, indicando que tienen alguna necesidad, sea de enfermedad, mi Dios, sea de protección, de provisión. Señor, sea lo que sea, tú estás listo para bendecir, para resolver. Los que están enfermos, pon tu mano sobre ellos, Señor. Pon tu mano de poder, Señor. En el nombre de Jesús yo proclamo tu grandeza, proclamo la salud, Señor, y declaro bendición sobre estas vidas, Señor, que necesitan tu intervención. Ahora tócalos con tu mano poderosa y llénalos de salud. En el nombre de Jesús, mi Dios, atiende toda necesidad conforme a tu propósito y conforme a la necesidad de cada uno. Lo doy por hecho ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos y te esperamos. Sigue adelante en el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te damos las gracias por sintonizarnos y queremos recordarte que continuamos con nuestras transmisiones todos los martes y jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos siempre para que recibas una bendición fresca y palabra de Dios para tu vida. Recuerda que cuentas con nosotros en la cuarentena porque somos personas comunes, somos tu comunidad, somos tu familia, somos una iglesia para ti.